1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Buenas tardes, Raúl. Berenice, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a iniciar. Por favor, Berenice. El día de hoy, pues, híjole, muchas noticias. Estamos cerrando el año con muchas cosas importantes para el país, otras bastante delicadas. En fin, un año difícil, un año pospandémico, difícil, pero bueno, pues aquí estamos. Y bueno, pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, viajará a Brasil para la toma de protesta del presidente electo Lula da Silva, toda vez que se va a llevar a cabo el día 1 de enero. No asistirá el presidente, irá en su representación su esposa. También dijo que va a estar aquí en la Ciudad de México esta Navidad, que ya estamos a escasos días de esta Navidad. Parece imposible, pero este año se fue volando, Raúl. Volando, y bueno, va a estar aquí en la Ciudad de México. Adelantó que estará aquí el 25 y que el día 31 se trasladará a su casa de descanso. Está en Palenque, Chiapas, este ranchito de nombre muy famoso, que él lo nombró, él le puso el nombre. Y bueno, pues ahí está. También estuvo el secretario de, háganos la buena, el secretario de Relaciones Exteriores, diría el secretario, háganos la buena, el secretario de Relaciones Exteriores, pues anunció que esta cumbre de líderes de América del Norte iniciará el próximo 10 de enero. Mencionó la agenda, esta agenda que considera que el 9 de enero va a haber una reunión bilateral entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El día 10 de enero se dará la reunión entre los tres líderes de América del Norte, lo que es el primer ministro Justin Trudeau, el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reunión será el 10 de enero, esta reunión trilateral. Por otro lado, ese mismo día, más tarde, se dará esta reunión bilateral entre el primer ministro de Canadá y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues ya estamos también a unos días de ser anfitriones de esta cumbre de líderes de América, esta 10ª cumbre de líderes de América aquí en nuestro país. Pues el mejor de los éxitos a estos tres mandatarios, que todo lo que se trate en esta reunión sea para bien de la región. Por lo pronto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que son 6 los puntos centrales que se van a abordar en esta cumbre. El primero es la diversidad, equidad e inclusión. Como segundo punto, cambio climático y medio ambiente. Como número 3, competitividad. Como número 4, migración y desarrollo. Como número 5, salud. Como número 6, seguridad. Estos son los puntos. Además, bueno, pues esta propuesta que ya trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas, que será planteada justamente en esta cumbre de América del Norte.
Pues muy interesante, Berenice, y ojalá, como tú lo dices, haya buenos resultados, sobre todo en el último punto que tú mencionaste, ¿no? Que se realice esta cumbre y que no haya ningún problema, que todo salga de maravilla con beneficios para los tres países, pero sobre todo que no haya sobresaltos. Sí, que se tomen decisiones ya adecuadas. Ahorita vamos a platicar con don Bobby, que lo hemos mencionado en muchos programas, este tema de la seguridad, que no solo compete a México o no solo compete a los Estados Unidos, es un tema que se tiene que abordar de manera regional y de verdad, con una voluntad de pues sacar adelante a estos países. Estados Unidos tiene un problema grave con las drogas, el tema del narcotráfico. En nuestro país, bueno, pues los estragos de la violencia. En fin, este tema que tiene que ver con muchas aristas, con muchas problemáticas alrededor, y que de verdad se tienen que tomar decisiones conjuntas, pero sobre todo con voluntad política y con, pues, realmente que sean pues sean temas que se vayan a cumplir, Raúl, porque muchas veces pues no se quieren tocar estos intereses porque forman parte de este sistema económico que ya se ha enquistado y que es muy difícil cambiar o transformar, Raúl. Ojalá haya resultados palpables, Berenice, a corto, mediano y largo plazo. Así es. También habló el canciller Marcelo Ebrard sobre el asilo político que ya recibe en estos momentos la familia del expresidente peruano Petro Castillo, quienes en estos momentos, bueno, pues ya recibieron este asilo político en la Embajada de Perú en México. También, bueno, pues dice que hay una negociación para que si quieren salir puedan hacerlo, puedan salir del país, lo puedan hacer. Por lo pronto, bueno, pues en estos momentos están en territorio mexicano, están en la Embajada de México en Perú, ahí están resguardándose. Y pues por otro lado, el presidente habló nuevamente de este caso, de este atentado contra el comunicador Ciro Gómez Leiva. Pues dijo que se haya fabricado, que podría haberse fabricado este atentado para pues denostar al gobierno de México. Por su parte, el presidente dijo que si de comprobarse se podría presentar las denuncias correspondientes. Híjole. Un caso muy complicado que ya se está enredando cada día más, pero oficialmente no tenemos información pues que dé la tranquilidad a los comunicadores, Berenice. Por el contrario, cada vez se siente un clima más tenso por las declaraciones desde la máxima tribuna, y pues quién sabe qué vaya a pasar, Berenice. La situación cada día se complica más, se enreda más. Sí, es complicado. Creo que daría claridad. Primero, bueno, pues que hubieran detenido a quienes atentaron contra Ciro Gómez Leiva, y luego, segundo, pues que si hay algún pues artificio como el presidente lo supone, pues que se transparente la información y que se diga qué fue lo que pasó. Pero desafortunadamente pues tenemos en México casos como el de Ciro Gómez Leiva, cientos que además no se han esclarecido, que no se sabe, que lo único que se tienen son especulaciones, que si fue el crimen organizado, que si fueron los propios integrantes de los gobiernos municipales, estatales o federales. En fin, no hay claridad en los acontecimientos cuando se trata de atentados en contra de los periodistas. Pero en ese sentido, Berenice, yo creo que sería importante que saldría la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues a declarar sobre el tema. Sería más congruente que el mandatario federal estuviera tocando el tema de manera reiterada. Yo creo que compete más a la Fiscalía de la Ciudad de México o a la jefa de gobierno salir a medios y decir pues si hay algún avance sobre las investigaciones, no el jefe del Ejecutivo Federal, Berenice.
Exacto, no es un tema que a él le corresponda, pero... ¿Cuál es su preocupación de estar insistiendo en el tema? Bueno, pues ahí está la autoridad correspondiente, que haga su trabajo. Que haga su trabajo y que dé resultados, punto. No queremos cuentos chinos, ni mucho menos de este, ni de ningún caso, aclarando, Raúl, que no es porque sea Ciro Gómez Leiva, estamos hablando de este caso y el de otros compañeros periodistas. Hay un tema muy interesante, siguiendo en el tema de la violencia y la corrupción, Berenice, que está llevando nuestro diario hermano, Diario Amanecer, en el sentido de que familiares de internos del penal de Santa María Chiconautla, pues están denunciando que este penal, lejos de ser un centro de reinserción, es el peor en el Estado de México. En este lugar, pues lo consideran como un infierno. El día 17 de diciembre se suscitó una riña al interior del penal en el módulo 6, resultando varios internos gravemente heridos. Uno de ellos perdió la vida totalmente desmembrado, Berenice. ¿Qué es lo que está pasando en este penal? El día 18, nuevamente en los módulos 3, 4 y 5, otro nuevo motín. Los familiares señalan, acusan al director del penal, Bertín Arellano Gómez, que dicen que este funcionario utiliza este penal para atacar a cuestiones políticas, Berenice. O sea, es una total corrupción al interior del penal. Tú puedes ver las imágenes, constantemente hay motines, constantemente los familiares tienen que estar al exterior para saber de sus internos qué es lo que les está sucediendo. ¿Y quién es el responsable de administrar este penal, Raúl? ¿El Estado de México? El Estado de México está en el municipio de Ecatepec, Santa María Chiconautla. Su director pues es acusado de tanta corrupción. El señor Bertín Arellano Gómez es el director del penal. Constantemente los motines, Berenice, constantemente los homicidios al interior, la corrupción, la insalubridad, todo esto pasa, lo califican como un infierno. Híjole, pues ahí está esta información. Ojalá que el gobierno del estado tome cartas en el asunto y pues también el llamado al gobierno federal a que se revise qué está pasando con estos penales que pertenecen a los estatales, que se revise efectivamente qué está sucediendo. Si hay temas de corrupción, pues que se... pues ya que es necesaria la denuncia ante las dependencias correspondientes y que se verifique qué es lo que está sucediendo. Hay otro tema importante en este tema del penal de Santa María Chiconautla, Berenice, que es la insalubridad, la sobrepoblación. Ahí en ese penal, como en la gran mayoría de este país, todo cuesta, pero ahí la insalubridad es falta de atención a los internos, les dan de comer comida ya echada a perder, o sea, un atentado al ser humano. Sí, no, los derechos humanos ahí no existen, en ese penal están las cosas horribles. Los familiares totalmente pues molestos por la actitud de este director, que ya fue denunciado ante las diferentes instancias, pero no hay resultados. Hay un velo de corrupción en las autoridades del Estado de México. No saben, no pueden, no tienen resultados a pesar de tantas denuncias por las vías conducentes. Incluso hay denuncias ante la Presidencia de la República, pero es la fecha que no pasa nada. Los derechos humanos en el Estado de México simplemente no existen, Berenice. Pues ahí está esto triste, que bueno, de por sí la situación en los penales de nuestro país no son sencillas. Es claro que hay corrupción en todos lados, pese a que los informes digan lo contrario, pero bueno, pues aquí ya es una situación insostenible. Estamos hablando que una persona desmembrada totalmente, pues quiere decir que, como dice ahí, es un infierno. Así es, este penal se utiliza para castigar, atacar a los detractores políticos del gobierno de parte de su director, Bertín Arellano Gómez, Berenice.
Pues ahí está esta nota que el día de hoy está publicada en Diario Amanecer. El día de hoy salió esta nota para que usted esté informado de lo que está sucediendo en este penal. Grave la situación que está a cargo del gobierno del Estado de México y pues parece ser que no hacen nada. Es otra de las cosas que decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿De verdad las autoridades no se dan cuenta de lo que está sucediendo en estos lugares con tantas denuncias, con una persona, muertos, heridos, constantes motines? Bueno, en fin. Yo creo que ante este panorama, pues creo que no hay oídos ni para la Comisión de los Derechos Humanos, ni para las propias autoridades del Estado de México. Y bueno, pues el llamado a la autoridad federal que revise qué es lo que está sucediendo en este penal. Estos temas sí son prioritarios. Que son prioritarios, por supuesto, porque estamos hablando de que no solo son los presos quienes padecen con los reclusos, pues son las familias, Raúl, son familias enteras que, como dices, están sin deberla ni temerla, bueno, pues están constantemente con la zozobra, qué pasará con su familiar, cómo está, en fin, y que además son extorsionados cada vez que van a las visitas. Es una extorsión tremenda la que viven estas personas, estas familias, que de verdad esto entristece, y que no haya una persona apta o calificada para administrar este tipo de lugares, que más bien llegan ahí a ver qué se roban, Raúl, a ver qué quitan. En diferentes ocasiones hemos acudido a este penal, Berenice, el equipo de 1+1 Diario Amanecer, hemos estado cubriendo cierta información sobre todo de los motines, ¿no? Y hemos dado cuenta, hemos documentado, hemos levantado imagen de cómo los familiares pues tratan de saber cómo están sus internos. Prueba de ello es que han intentado dar el clásico portazo, brincarse las bardas, las rejas, porque la indiferencia es total de parte de las autoridades. Incluso ha habido enfrentamientos entre los familiares contra la Policía Antimotines del Estado de México, porque no pueden contener la furia de los familiares, porque no saben a bien cuál es el estado de salud de sus familiares internos en este penal de Santa María Chiconautla, ubicado en Ecatepec, Estado de México. Pues qué triste, qué desafortunado, y pues quisiéramos dar buenas noticias, pero no hay. Pero pues no hay avances, y sobre todo cuando se habla de este tipo de lugares, pues no, parece que nadie les mete mano, no se puede meter mano tampoco ahí, es una situación insostenible. Así es, Berenice. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Raúl, ahorita a ver si está don Bobby en la línea para que platiquemos con él justo de pues esto que ya viene en puerta, que es el TLC, el Tratado de Libre Comercio, y pues estos temas de seguridad, Raúl, que no vemos avances, a pesar de que hoy, bueno, el día de ayer por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con gobernadores de todo el país. El día de hoy, después de su conferencia de prensa matutina, se reunió con legisladores de Morena en Palacio Nacional. Fue una reunión a puerta cerrada con el presidente. Además, bueno, pues parece ser que es para agradecerle el apoyo a las reformas, a estas reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, que tiene que ver, bueno, pues con la extensión de las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta que se consolide la Guardia Nacional, y la reforma político-electoral y la reforma energética. Pues llegaron a este encuentro tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario de Relaciones Exteriores. Digamos que los posibles candidatos a la presidencia estuvieron ahí. Pues ahí está
esta reunión donde no fueron invitados los legisladores de la oposición, únicamente el grupo de Morena. A ver, vamos a platicar con don Bobby Meléndez, que ya está en la línea. Don Bobby, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mary, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, maestro. Bueno, vamos por partes, don Bobby, porque hay mucha información el día de hoy. Por lo pronto, pues esta reunión que se da el día de ayer con gobernadores, el presidente sostiene una reunión con gobernadores y el día de hoy con legisladores, pero únicamente de Morena. ¿Cómo ve? Pues era esperarse, ¿no? O sea, es obvio que va a tener simpatía por los de su grupo, por los de su partido. Entonces ayer se reunió con los mandatarios estatales a efecto de ver todo lo relacionado con la instalación de los famosos bancos del bienestar. Lamentablemente no se cuentan con los que él suponía, ya que se comprometieron al principio de la administración a crear, a construir 7,000 bancos del bienestar y actualmente se estima que cuando mucho toman poco más de 1,000. Entonces es un atraso considerable por lo que hace a la construcción de ese tipo de bancos. Ahora bien, eso se va a agudizar en virtud de que van a cambiar las tarjetas del bienestar que antes se cobraban en diferentes bancos. Ahora solo será cobrado en bancos del bienestar y a ver qué sucede, porque va a ser difícil que se cubra toda la demanda. Si usted vive aquí en la ciudad capital, se dará cuenta de que muchos de los bancos solo están las instalaciones pero no funcionan. O bien cuando funcionan, se les acaba el dinero, hay grandes filas, vengan de mañana. O sea, es muy problemático cobrar la pensión que están dando a los adultos mayores. Ese fue el objetivo principal de la reunión de ayer del señor presidente con los mandatarios estatales. Ahora, su reunión con los diputados de Morena, desconozco qué temas hayan tratado, pero supongo que ha de ser con las reformas que ha enviado el señor presidente. La mayoría de ellas, como fue la energética y fue la electoral, pues les han dado palo y andan buscando la forma de cómo hacer realidad, ya no la reforma en sí, sino modificaciones a las leyes secundarias. Híjole, pues está bien que el presidente se reúna con los legisladores de Morena, pues, digo, finalmente pues son quienes han respaldado pues los temas los temas prioritarios para el gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues parece ser que no hubo mucha conformidad, no están muy conformes los partidos de oposición. Me parece también que como jefe del Ejecutivo, sin exponerse, sí tendría que haber invitado a a la oposición, a los diputados de oposición. No sé cómo lo ve usted, don Bobby. Pues yo lo veo como usted lo ve, está muy bien que fueran todos los diputados, no solo los de Morena. Ahora, hay que recordar que son poderes totalmente diferentes. Seguramente los de Morena pues van a recibir instrucciones de cómo actuar, cómo votar. En fin, esto acredita o se presume en la influencia que tiene el señor presidente sobre los diputados morenistas. Prueba de ello es que cuando se les ha dicho que no muevan una sola coma de las propuestas del presidente, así lo hacen. La última prueba de ello fue lo de la reforma, las modificaciones a las leyes secundarias electorales, que no leyeron absolutamente nada y fast track la votaron en favor. Ello obviamente ha traído muchos problemas y sobre todo tratándose de la chiquillada que está viendo amenazada su existencia y con ello sus canonjías, y perderían cientos de millones de pesos en caso de que desaparezcan
por no contar con el 3% del total de la votación. Híjole, don Bobby, pues muy difícil, no es porque se quiera conciliar, tal vez estamos hablando de una oposición minoritaria, pero híjole, en realidad no es difícil entender la estrategia del presidente desde esta perspectiva. Así es, Bere, pero es una realidad que los diputados de Morena, del Verde y del PT, obviamente reciben instrucciones y actúan no en base a lo que deben de hacer, porque son nuestros representantes, son los representantes del pueblo, sino a lo que se les ordena el Ejecutivo Federal, y con base en ello quieren que todo se apruebe como ellos dicen, aun cuando sea contrario a las demandas del grueso de la población. Ahora, el presidente fue electo para que gobernara a todos los mexicanos sin excepción, ya fueran del PRI, del PAN, del PT, del Ciudadano, de lo que fuera. Todos somos mexicanos y tenemos un solo presidente. Pues el presidente tiene la obligación de atender por igual a morenos, que a priistas, que a perredistas, que a panistas. ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los mexicanos y así debe de actuar. No solo en favor o dar mayores atenciones a los legisladores de su partido, sino ver por todos por igual, ya que todos somos mexicanos y él es el único presidente que existe. Sí, don Bobby, yo coincido con usted en un sentido. Estamos hablando de una democracia donde efectivamente él es el presidente de todos los mexicanos, independientemente de la acción que se haya dado para atender a los gobiernos morenistas. Porque bueno, pues él ha sido muy tajante y decir, bueno, pues pintemos nuestra raya, ahora sí que cada quien se defina y que diga si está de este lado o está a favor o está en contra. Sin embargo, estos diputados o estos legisladores tienen una representación del pueblo que se la dio la gente que votó por ellos, sea una minoría o sea una mayoría, en fin, eso no tiene caso, pero el hecho de hacer a un lado a estos legisladores, pues también es como hacer a un lado ese punto de vista diferente, esa democracia en la que se vive en este país o se tendría que vivir. No quiero decir con esto que pues el presidente los abrace, los quiera, mucho menos, ¿no? Pero sí es una muestra de que hay apertura al pensamiento diferente, pues el respeto a esta representación que tienen, sea menor o mayor, repito, del pueblo. Así es, Bere, que los diputados morenistas, los diputados morenos, asuman la responsabilidad que realmente les compete, que no se circunscriban nada más a recibir órdenes, levantar la mano, votar a favor sin saber qué están votando. En fin, hay muchas cosas que corregir y sobre todo que recordar siempre el presidente debe de gobernar para todos por igual, no nada más para unos y marginar a otros, como muchas veces ocurre con los legisladores de oposición. Pues sí, don Bobby, esta es la situación que se está dando en estos momentos en el Congreso, en nuestro país, desafortunadamente, porque bueno, en todos los partidos políticos hay buenos legisladores y hay malos legisladores, en todos los partidos, incluidos el propio partido de Morena. También hay buenos gobernantes y hay malos, pésimos, don Bobby, ¿no? Y sin embargo, pues tienen una representación popular y creo que en ese ánimo pues se debería de respetar. Claro, y no manifestar, que no estás conmigo, estás en contra mía. Eso no puede ser. O sea, debe de haber, siempre ha habido diferencias de criterios y se deben de respetar mutuamente.
Claro. y debatir donde no haya coincidencias, y donde haya coincidencias, pues fortalecer las mismas y no entrar en dimes y en diretes, que si no estás conmigo estás en contra mía. Eso es polarizar las partes, y a ello a nada conlleva. Al contrario, que las fricciones entre los bandos, es decir, un ejemplo muy burdo, entre pobres y ricos, entre guapos y feos. Entonces eso no puede ser. ¿Por qué? Porque todos somos mexicanos y todos tenemos el derecho a externar nuestras opiniones, ya sean buenas o malas, y a través de la opinión de los ciudadanos, el Congreso canalizar lo que más convenga para el bienestar común, para el bienestar de todos los gobernados. Y que nos vaya bien a todos, don Bobby, porque no puede Claro. ser que, la verdad, estas discusiones que hasta cierto punto me han parecido estériles en el Congreso, en los diferentes congresos, el tema de la ley electoral, donde no acabó en nada, donde únicamente se confrontó a la población porque ellos como cúpula pues ya se pusieron de acuerdo, don Bobby, ya tienen, no se tocó absolutamente en nada al INE, no se le quitó nada al INE, quienes salen perdiendo como siempre pues somos los ciudadanos, en fin, llegar a estas... a estos escenarios donde los únicos que perdemos somos el pueblo y somos los que nos enfrentamos entre nosotros, donde pues la representación de algunos ciudadanos no se hace válida, porque eso es a lo que lleva. Parece ser que la gente que no votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no tiene derecho a ser oída ni a ser escuchada. Roberto, un comentario. Tú que todos los días te despiertas muy tempranito, abres tus ojitos para prender tu televisor y atender la conferencia mañanera, y nosotros que de manera presencial acudimos al Salón Tesorería, sabes que todos los días se abandera la democracia en ese Salón Tesorería, presumen de la democracia y luego dicen, nosotros no somos iguales a los gobiernos anteriores. Pero pues aquí está, en los hechos es otra cosa, Roberto. Ahora, en el tema de Ciro, pues yo digo que compete a la fiscal, a la jefa de gobierno, pues dar información con respecto al caso, no que el jefe del Ejecutivo Federal esté duro y dale todos los días con el tema. Así es. A ver, en lo que hace al caso Ciro, el presidente manifiesta que dio instrucciones a la jefa de gobierno. ¿Por qué no se las da directamente y no tiene por qué dárselas a la fiscal, en virtud de que todas las fiscalías son autónomas? Entonces, si el presidente, o sea, la jefa de gobierno, no tiene por qué ordenarme a la fiscal. Lo mismo sucede con el fiscal general y con los fiscales estatales. Las fiscalías, hay que recordar, son autónomas. Entonces, ¿qué tiene que ver Claudia Sheinbaum con la investigación? Ya tenemos información, pero por la secrecía, o sea, el rollo de siempre. Tenemos información, pero no podemos adelantar para no estar intervenido en la investigación. Ella es Ministerio Público, ella no es Ministerio Público, es la jefa de gobierno, ella tiene otros asuntos que tratar, que le deje a Ernestina Godoy el caso y las investigaciones, que las investigaciones sean apoyadas por Omar García Harfuch, está bien, pero aquí la única fuente autorizada debe de ser la Fiscalía para dar a conocer si se pueden los avances y si no, pues guardarlos en virtud de que podría alterar el buen proceso, el debido proceso. Pero repito, el presidente no tiene por qué decir que le dieron instrucciones y si llegará. No, ahí que Ernestina Godoy asuma su papel como fiscal general, como autónoma que es, y dé a conocer los avances que existen, si es posible, no solo en este caso, en otros casos. Ahora bien, hoy el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas demandó al gobierno federal una mayor protección, una real protección a los periodistas y no las agresiones, ya que de lo contrario está creando un clima de inadversión en contra de los comunicadores. Y lamentablemente
esta confrontación, esta crítica infundada que muchas veces se hace a los periodistas, podría desembocar, como ha sucedido en algunos casos, en tragedias. Ahora, no podemos decir que el caso de Ciro Gómez Leiva, porque no fue asesinado afortunadamente, pues no es tan grave. Claro que es grave. Fue un atentado directo, fue un atentado para quitarle la vida. ¿Cómo no va a ser grave porque no lo mataron? Ahora bien, dice el presidente, o presume que podría ser una cuestión de grupos contrarios para perjudicar al gobierno federal. O sea, ¿cómo es posible que esté politizando ya en ese tipo de cosas, manifestando que podría ser un grupo para perjudicar al gobierno federal? O sea, en verdad es terrible este tipo de declaraciones. Si el señor tiene algún motivo, alguna fundamentación, pues que lo haga de conocimiento de las fiscalías, ya sea la General de la República o bien la de la Ciudad de México. Pero no puedes andar con esos argumentos de que pueden ser los enemigos de la 4T los que planearon el ataque para privar de la vida a Ciro Gómez Leiva, para perjudicar a su gobierno. A mí se me hace totalmente fuera de tono y fuera de toda lógica. Pero en fin, el señor presidente a ver lo que dice, y si tiene elementos, pues que los haga llegar, que hagan una denuncia y que se investigue eso. Es la fecha que, Roberto, es la fecha que no ha salido la fiscal a dar ninguna declaración sobre el tema de Ciro, y por otra parte el vocero ya salió como 20 veces a hablar sobre el tema de los hermanos Tirado. O sea, no es que sea menor el caso, ni mucho menos, pero pues es una situación que debe de atenderla directamente la fiscal. Claro, como te digo, porque son autónomas las fiscalías. Entonces no se pueden estar echando la bolita. Ya di instrucciones a Claudia Sheinbaum para que ¿por qué va a dar instrucciones? La que debe de actuar ahí es Ernestina Godoy, no la jefa de gobierno. La jefa de gobierno tiene otras cosas que hacer y debe de respetar, tanto la jefa de gobierno como el presidente, debe de respetar la autonomía de las fiscalías y no decir que ya di órdenes para que se esclarezca. No, eso no le compete a él. Le compete exclusivamente a las fiscalías o a las autoras procuradurías generales de justicia. Yo no sé qué opinan ustedes de eso. No, sí, don Bobby, la verdad es que sorprenden las declaraciones del presidente. Digo, en todo caso, si hay elementos para decir que fue un montaje, porque tal vez eso fue lo que insinuó. Esa es otra versión, de que fue un montaje. Que fue un montaje. Por eso es una. Y la otra es que fue en grupos, grupos adversos a la 4T, los que cometieron el atentado. Por otro lado, que está diciendo que el propio Ciro se fabricó ese tipo de atentado. Pues, híjole, es que estos temas yo creo que manchan todo lo bueno que pudiera estar haciendo su gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos temas ahora sí que también no es por minimizarlos, pero la gravedad de estos temas pues manchan. Si está haciendo algo bien su gobierno, pues esto lo lleva a que haya poca credibilidad. El tema de la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país está a la vista de todos, don Bobby. Nada más imagínate, Roberto, los impactos que causa en la población esas declaraciones del jefe del Ejecutivo, la gente que de manera, ¿cómo te diré?, pues religiosa lo siguen y escuchan estas declaraciones del presidente. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ocasiona con esta gente que le está dando alas para pues dividir a la sociedad, Roberto? De por sí está dividida la sociedad. Ahora, o eres moreno o no eres moreno. No eres moreno, estás en contra de Morena. O sea, eso no puede ser posible. O sea, debe de haber una diversidad de pensamiento, así como hay rojos, hay azules, hay tricolores, hay amarillos. Esa es la auténtica democracia, no la democracia que quieren ellos, que es a mano alzada.
A ver, vamos a votar por los nuevos consejeros. ¿Quién vota por Pedro Pérez? No, y levantan la mano, aprobado. ¿Qué es eso? Hay que hacer un estudio detallado de la gente que puede aspirar a cargos dentro de los aparatos electorales, en la Judicatura Federal, en los congresos. Hay que hacer un perfil adecuado a las necesidades que enfrentamos y a las necesidades que enfrenta cada estado. Por eso hay congresos locales. Pero aquí o estás con Morena, y si no estás con Morena, estás en contra de Morena. No puede ser eso. Eso ha creado una confrontación entre fifís y chairos, por decir de alguna forma. Y hay que recordar que todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos y sobre todo somos hermanos. Vamos a vencer los problemas de manera conjunta y solidaria. ¿Con qué? Con una controversia, con confrontaciones no estériles, sino con propuestas, con cosas concretas que se puedan percibir, porque aquí cada quien jala por su lado. Y repito, si no estás con Morena, si no estás en contra de Morena, no es que estés en contra de Morena ni en contra de nadie, simplemente que hay que ver los intereses y las necesidades del pueblo y unidos, haciendo un frente común entre todos. Hay que aprovechar las coincidencias y no utilizar las diferencias para crear más división, más confrontaciones y con resultados que lamentablemente están obteniendo. En el caso de los periodistas, ya casi se aproxima a 20 el número de ejecuciones que va durante el presente año. O sea, es una cifra terrible. El gobierno federal reconoce 13. Las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales, unos señalan 18, otros 19, y se estima que podríamos llegar a 20. Entonces, eso ya no puede ser, Raúl. Vivimos en un país civilizado, en un país democrático, en un país de leyes, en un Estado de Derecho. Entonces hay que hacer valer todo eso para beneficio de todos los mexicanos en general. Aquí no hay grandes, chicos, medianos, todos somos iguales y como iguales debemos de participar en la democracia y en las acciones prioritarias que requiere el país. Vamos a sacar adelante al país nosotros, quienes trabajamos, quienes luchamos, quienes elegimos desafortunadamente a muchos de nuestros legisladores, que lo único que hacen es enriquecerse, levantar la mano, llevarse miles, cientos de miles de pesos de aguinaldos y de salarios, y mientras la clase trabajadora ya lo aumentará su salario mínimo a partir del año que entra a 207 pesos. Imagínate qué gran cantidad de dinero se van a ganar ya los empleados. 207 pesos de salario mínimo diario, cuando hay funcionarios que ganaron hasta más de $500,000 al mes. Entonces es una disparidad totalmente terrible. ¿Qué vamos a hacer ahí? Eso crea aún más confrontaciones. Yo no digo que no ganen los ministros, los jueces, los secretarios, que ganen, pero también que vean para abajo y vean las necesidades de varios millones, que ahora ha aumentado la pobreza extrema y que a veces no tienen ni siquiera para comer. Tal ha sido el clima de confrontación, Roberto, que el Salón Tesorería ha sido escenario de enfrentamientos entre propios reporteros que no se ponen de acuerdo, que no comulgan, unos con lo que dice el presidente y otros que están en apoyo, pero total. Entonces ha sido el escenario algo verdaderamente ridículo, que cuestiones de seguridad nacional sean utilizadas para casos como de chismes o confrontaciones entre los mismos comunicadores, Roberto. Así es. Y llevan a la mañanera a nivel nacional que por qué le da publicidad al otro y a mí no, que yo le cumplí, ¿qué es eso? Pero son los aplaudidores, son las focas que yo llevan ahí, que todo aplauden al señor presidente. Así como hay cosas que aplaudir, porque las hay, también hay cosas en las que no se puede estar de acuerdo y se debe de tener un criterio común y un criterio consciente para aceptar. O sea, te hago esa propuesta, ya tú la vas a valorar,
y reconocer si estás bien, pues qué bueno, vamos a impulsarla, vamos a darle para adelante. Si estás mal, sabe que usted está mal por esto, por esto, por esto. Aquí lo preocupante, don Bobby, que yo veo en todo este escenario que estamos observando, es que pues bajo el argumento del complot, pues se justifican muchas cosas, muchos errores que en ocasiones son propios de la administración, don Bobby, y no puede ser así. Creo que tienes que enfrentar de manera responsable pues la adversidad, porque no vamos a decir que todo lo que es un gobierno perfecto. Hoy el presidente dijo, el país se está afectando la democracia en el país, nunca se ha vivido un ambiente de libertades y democracia como ahora. Híjole, bueno, no sé, en comparación con otros, con otras administraciones, pero actualmente estamos viviendo, ¿cuántos periodistas llevamos muertos en lo que va del sexenio? Casi 40. Casi 40 periodistas asesinados. Y no puede echar campanas al vuelo sobre este tema del ambiente de libertades y democracia como ahora. Probablemente en comparación de qué o de qué sexenio sería bueno saberlo, pero también es cierto que pues no puedes argumentar que todo es un complot, porque hoy el poder del Estado está en manos de él como presidente de la República. Él tiene todos los elementos, todas las herramientas para que se haga valer la justicia, don Bobby, y en este caso pues seguimos viendo atentados no solo en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos. Ha habido asesinatos de defensores de derechos humanos, ha habido asesinatos de madres buscadoras. O sea, eso creo que sería más digno, más responsable por parte del gobierno federal, hacer un llamado a todas las instituciones del país, al Estado en general, a los legisladores, a todo el mundo, a que se pongan las pilas, don Bobby, y que se reforme lo que se tenga que reformar, se cambie lo que se tenga que cambiar para que este gobierno funcione de manera adecuada. Aquí lo que me sorprende es que en temas totalmente irrelevantes como lo es la reforma electoral, que se hizo una argüenda y que a la mera hora no se cambió, sí se abre una discusión tremenda, pero en temas como como los derechos humanos, los asesinatos de periodistas, los asesinatos de madres buscadoras, pues parece que reciben la queja, dan las condolencias y ahí se acabó el tema. Pero yo no veo a los legisladores, al poder judicial, a las fiscalías, a nadie veo hablando de eso fuera de las condolencias. Así es, o sea, ya el pueblo ya no quiere condolencias, quiere resultados, quiere seguridad, no solo seguridad en las calles, quiere seguridad en la atención médica, quiere seguridad en la dotación de medicinas, quiere seguridad en el empleo, quiere seguridad en muchos rubros, que no lo hay. Ahora, son tiempos difíciles, sí, pero ya no podemos estar culpando a las pasadas administraciones. Si las pasadas administraciones cometieron errores, cometieron abusos, pues que se les sancione, que se les castigue, pero que se proceda, pero ya, no es que así me dejaron el país. Pues sí, cuando asumieron la administración, sabían cómo estaba el país seguramente, y supongo que tenían un plan de gobierno para superar lo que estaba pendiente y proceder, en caso de que hubiera irregularidades, proceder con la ley en la mano. A ver, venga para acá, usted se robó esto, hizo esto y esto, y se la va a escuchar por eso. ¿Dónde está el gran bosque que iban a construir, el centro recreativo allá en Texcoco? No hay nada. El AIFA, ahí como quiera, ahí va, pero no es el gran aeropuerto que nos habían prometido. Ahora, si el aeropuerto de Texcoco era un buen programa, pues hubiera agarrado el presidente y sanearlo y hacerlo como porque es que aquí cada quien quiere poner su sello.
Es que lleva el sello Peña Nieto. No, aquí no hay sellos. Es dinero del pueblo con lo que está haciendo. Ahora, don Bobby, yo creo que valdría más este llamado por parte del presidente, porque haría corresponsables incluso a la propia oposición, porque, discúlpeme, la oposición a lo único que se ha dedicado es a decir que no a todo lo que diga el presidente, pero yo no he escuchado una propuesta seria por parte de ellos. Ellos están defendiendo nada más sus privilegios. No los veo en ningún momento defendiendo las causas ciudadanas, las causas de los periodistas, las causas de los desaparecidos, las causas, no los veo por ningún lado. No tenemos oposición, es una oposición cómoda que se ha dedicado únicamente a descalificar al presidente. Ajá. Entonces, esa oposición, el propio presidente ha dicho, pues me hace cosquillas, ¿no? No les hago caso, los mayoriteo y se acabó. Pero no se trata de eso, don Bobby. Necesitamos que ambos, el gobierno y la oposición, y que él como jefe de Estado se ponga al frente y haga un llamado a propios y extraños para resolver los problemas importantes del país, porque él es un jefe de Estado, no es un dirigente de un partido político. Pero lamentablemente muchas veces actúa como líder del partido político. Ahora, como usted dice, los ganoneas que quieren los periodistas, ponemos los periodistas, ahora sale Alito que se quiere prolongar su mandato en el PRI hasta el 2024. Hágame usted favor. Entonces, ahí está la cosa de que cada quien, como es el verde, el PT, como se llame, cada quien quiere llevar agua a su molino para no perder todas las ganancias que les dan. Entonces, pues está difícil la situación, y sobre todo con muchos legisladores como vinos, como usted dice, e incluso en el propio PRI hay división. Por ejemplo, no está muy contento Osorio Chong, mientras habla Ruiz Massieu, como lo dicho por Alito. Y Alito había jurado y perjurado que se iba el año que entra. Y ahora resulta que no quiere irse y que va a prolongar su mandato al frente del PRI hasta el 2024 para obtener pues más privilegios, más ganancias y hacer las negociaciones que a él le convenga. Pues sí, don Bobby, así es, este tipo de legisladores que están en todos los partidos políticos, o esta legisladora que primero estaba en Morena y ahora está en el PAN y que ahora dice siente presidenciable. Bueno, y podremos hablar de otros personajes que únicamente están en estas curules haciendo el ridículo y, o sea, no dejan nada a la sociedad mexicana. De verdad es un tema bastante, ¿cómo le podemos decir, don Bobby? Desalentador para los mexicanos ver esta situación y que el presidente salga a defender a través de esta teoría del complot, defender estos actos de violencia que están sucediendo en nuestro país, y no por tratarse de decir, o insisto, es una constante para los medios de comunicación, al grado, bueno, pues que organismos internacionales ya le pidieron a México que dé una solución, pero yo creo que no se refieren al presidente en concreto, sino al Estado mexicano en su totalidad. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano? Y no es porque de repente el presidente se pone todos los chalecos y no todos son de él. Pues no. O sea, ¿qué está haciendo el Estado mexicano? ¿Mané? Una cosa es el Estado, ahora hay que entender una cosa es el Estado mexicano y otra cosa es el gobierno. Y aquí, como usted acertadamente dice, que se está haciendo un llamado al Estado mexicano para que se pongan soluciones, no directamente al presidente, porque el presidente es representante del Poder Ejecutivo. Claro. Y el Estado lo componemos todos. Claro. Absolutamente todos. Los tres poderes de la Unión. Ese es el Estado. Por eso dicen, fue un crimen de Estado. ¿De dónde sacan eso? O sea, todo y nada. ¿Dónde están? Todo y nadie, don Bobby, ¿no? Así es, lamentablemente así es. Bueno, pues entonces que todos se pongan a trabajar para que esto deje de suceder, porque también tenemos a los gobiernos estatales, a los municipales, y todos cobran, don Bobby, todos cobran.
Sí, así es, Bere, es una sangría terrible. Estamos manteniendo a una bola de haraganes que no hacen mayor cosa más que cobrar. Y aplaudir, eso es lo que están haciendo muchos. Afortunadamente, aún como usted dice, tenemos buenos legisladores, buenos servidores públicos, ya sean del PAN, del PRI, de Morena, de varios partidos políticos, porque hay buenos políticos. No todo es malo. Pero lamentablemente lo que más sobresale siempre es lo malo. Y por uno van a calificar a 10. Eso es lo que sucede. Sí, y no están las cosas tan bien como parecieran, ¿no, Bobby? O sea, de verdad, hay cosas, muchas injusticias que siguen pasando en nuestro país, hay muchas cosas que todavía hay impunidad, hay corrupción, el caso que acaba de mencionar Raúl de los penales, o sea, hay muchas cosas por hacer y que tienen que ver mucha gente, no solo el presidente, y que sin embargo, pues sí se tendría que revisar quiénes son los verdaderos responsables de impartir la justicia, quiénes son los responsables, por ejemplo, este tema del atentado, o sea, desde la policía, ¿no? Así es. Ahora bien, hay que prevenir los delitos, y en prevención estamos reprobados, yo creo, porque hoy ya todo el mundo quiere investigar, todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Hay que tomar medidas y programas verdaderamente que sean preventivos para prevenir el delito, no para perseguirlo finalmente, nada más. Sí, estamos investigando, vamos a aclarar el caso, pero ¿qué? O sea, prevéngalo, no vaya a investigar, prevenga la comisión de delitos. Eso es lo importante, o lo que queremos es prevenir, garantizar la seguridad de nuestras familias, de la sociedad en su conjunto. No que vayan a investigar ya que mataron a 1, a 2, a 20. Ahora las matanzas, ¿cómo se han multiplicado? Ya hubo 10, ya hubo 15, ya hubo otros 7, ya hubo otros 20, y ya es una matazón horrible. Vamos a llegar ya a los 140,000 homicidios dolosos. ¿En dónde estamos? Ya no te enojes, Roberto. Pues ya se nos fue el tiempo, don Bobby. Esto va para largo, vamos a estar dándole ahí porque la verdad, no porque sea el tema de Ciro, insistimos, pero nosotros que pertenecemos a este gremio nos sentimos desprotegidos, don Bobby. Así desprotegidos, y también hay que reconocer que lamentablemente nuestro gremio es uno de los gremios más desunidos que hay, y unos nos comemos a otros, y rara vez somos solidarios, como deberíamos de ser, para defendernos, de ponerse en grupo. Y si no, Raúl, que lo diga, donde quiera que va uno, los propios compañeros luego son nuestros peores enemigos. Pues sí. Sí, don Bobby. Bueno, pues... Gracias, maestro. A los buenos periodistas nos cuida el pueblo. El pueblo bueno. El pueblo bueno. Sí, pero pues lo que quiere es seguridad también. Sí. Gracias, Roberto. Bueno, don Bobby, muchas Órale, gracias. estamos. Gracias, Nerea. Cuídate. Bonita tarde, gracias. Buen provecho, hasta luego. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Raúl. Como siempre, pues un gusto platicar con ustedes. Nos vemos el día de mañana, no se pierda 2:30, 3:30, cambiando de tema. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Dibiencaui, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Pues ellos hacen posible que estemos todos los días aquí con ustedes, pues informando de todo el acontecer. Muchas gracias y buen provecho.